Soy un beta. Tras lograr disfrazarme exitosamente de omega, corrí de noche hasta la casa de aquel alfa anciano y enfermo que estaba postrado en la cama. Pero resultó que no solo era joven, sino que parecía tan fuerte que podría noquearme de un solo golpe. Tras 15 días y noches de esfuerzo agotador, no pude soportarlo más y confesé mi verdadera identidad. En realidad soy beta, los beta no pueden tener hijos. ¿Beta? Asentí frenéticamente. Al escuchar mi confesión, él levantó ligeramente el labio, tomó mi mano y la levantó sobre mi cabeza. Si eres beta, entonces tendremos que esforzarnos aún más. No. Parientes me habían conseguido un trabajo, ayudar a un alfa solitario a tener descendencia. Se decía que ese alfa era anciano, débil y postrado en la cama, su único deseo era tener un hijo que heredara su fortuna. Acepté sin pensarlo, y con un informe falsificado, me apresuré a ir allí durante la noche. Pero la verdad es que yo era un beta. La diferencia más notable entre un beta y un omega es que los omega pueden tener los hijos que desean, mientras que yo, aunque me mataran, no podría concebir. Aún así, falsifiqué los informes y fui de noche. Después de todo, ¿quién rechazaría el dinero? Y además, se suponía que era un anciano cuya capacidad era incierta. Redondeando, esto era prácticamente un regalo. La dirección estaba en una zona de villas, el mayordomo me llevó directamente al tercer piso. Mientras subíamos, admiraba la decoración del pasillo. La última vez que estuve en una casa así fue hace más de 10 años, parecía que el alfa que me había presentado mi tío era más rico de lo que imaginaba. Mientras me maravillaba, el mayordomo ya había abierto la puerta del despacho. Señor. El hombre dejó los documentos y alzó la vista, mostrando un rostro joven y bien formado. Ethan, ¿cierto? Mi mirada recorrió ese rostro joven, luego se detuvo en sus hombros anchos, sus dedos largos y definidos, y finalmente volvió a su cara. ¿No se suponía que el alfa era un anciano al borde de la tumba? ¿No se decía que apenas podía levantarse? ¿No se decía que le quedaba solo un suspiro de vida? 2. Oliver no pareció notar mi expresión. ¿Tienes algún recuerdo mío? Con miedo, rebusqué en mis memorias. Nunca lo había visto mientras recogía basura, ni cuando lavaba platos, ni cuando entregaba comida. Tras una búsqueda infructuosa, negué sinceramente con la cabeza. No, nunca lo he visto. Oliver bajó la mirada y respondió con un simple, entiendo. No sé por qué, pero al escuchar mi respuesta, sentí que su estado de ánimo cayó al instante. Sin embargo, no estaba en ánimo de reflexionar sobre eso y le pregunté si podía salir a hacer una llamada. Al salir, me escondí y llamé a mi tío. ¿Qué demonios pasa, tío? ¿Ese tipo era anciano y débil? No, es joven y parece más fuerte que yo, ¿sabes? Mi tío dudó un momento. Bueno, no lo sé, antes me habían dicho que era un anciano. Parece que olvidaste preguntar la edad. Lo peor es que pensaba que, siendo mayor, podría engañarlo un poco cuando tocara cumplir el contrato. Con esta situación, engañarlo era imposible. Ethan, ¿no podrías aguantar? Con solo el depósito ya son más de 1 millón. Con ese dinero, podemos saldar todas las deudas de la familia. Y piénsalo bien, si es un alfa sano y rico, ¿quién busca a un omega al azar? Seguro tiene algún problema oculto, pero no te preocupes, cuando llegue el momento, tu tío te ayudará a escapar. Eso suena fácil, pero, ¿y si fueras tú quien estuviera atrapado? Pensando en el dinero, mi enojo se calmó un poco. Entendido. La puerta del despacho estaba entreabierta. Al acercarme, escuché al mayordomo hablar con Oliver. Al traer a este señor, noté que su forma de caminar era extraña. Por el bien de su descendencia, ¿deberíamos hacer otro chequeo médico? Un escalofrío me recorrió. Un omega enfermo podía ser rechazado. El primer requisito de calificación era estar sano y sin enfermedades ocultas. Entré rápidamente. No estoy enfermo. Dicho esto, avancé a paso rápido, rodeé el escritorio y llegué a Oliver, levantando las tiras finas del borde de mi pantalón. ¿Lo ves? Solo es que esto es incómodo, por eso camino raro. 3. Originalmente pensaba que las tiras que mi tío me hizo llevar eran para amarrar al alfa, como una medida de seguridad en caso de emergencia, pero resultaron tener otro efecto. El rostro tranquilo y sereno de Oliver empezó a tornarse rojizo, incluso el dorso de sus manos se tiñó ligeramente de rojo. Levantó la mano, presionó ligeramente con los dedos entre las cejas y luego sacó un papel de la pila de documentos. Era un contrato, en el que se detallaban mis responsabilidades y la remuneración que me correspondía. Si no hay problema, fírmalo. El contrato estaba muy detallado, lo revisé cuidadosamente y no encontré ningún inconveniente. Acababa de dejar el bolígrafo cuando Oliver se acercó.
como si estuviera inspeccionando algo, pasó la mano por mi cuerpo, acercando su rostro para olfatear. Lamentablemente, siendo beta, él no percibía nada. Para no levantar sospechas, susurré, antes de venir, tomé un supresor. Oliver no respondió, solo murmuró un HM, y me rodeó con los brazos. Me sostuvo en el aire, mis pies flotando, sin tocar el suelo. Conteniendo las ganas de empujarlo, procuré mantenerme dócil. Aunque quisiera resistirme, sería inútil. Oliver era fuerte, una mano me rodeaba la cintura, la otra pasaba por debajo de mis axilas, apoyándose en la clavícula. Aparte de mis piernas moviéndose, me sentía completamente inmóvil. Se acercaba a mi hombro y cuello, rozando con cuidado. Recordé a los 2 perros de casa. Pensar en Oliver como un perro hizo que la situación fuera un poco más soportable. Pero pronto comprendí que Oliver era mucho más intimidante que los perros de casa. Después de todo, ellos nunca morderían al ser querido de mi abuelo. 4. No sé en qué momento el mayordomo se fue, el despacho estaba ahora solo para nosotros 2. Pensé que el enfrentamiento sería sobre el escritorio, pero Oliver abrió una puerta oculta que daba a un dormitorio con una cama doble. Me dejó sobre la cama y comenzó a desabotonar su camisa con calma. Para no alargarlo, empecé a desabrochar la mía. Al verme, Oliver se apresuró aún más. Al final, rompió varios botones de su camisa al abrirla. Recordaba la marca de esa camisa, era cara, y los botones también tenían valor. Siguiendo la trayectoria de los botones caídos, me arrodillé en la cama buscando alguno. Cuando lo encontré, sentí calor en mi espalda. En ese momento, comprendí lo que estaba por suceder. Me forcé a mantener la calma, intentando que Oliver actuara con algo de sensatez. Jefe, no tengo experiencia, ¿podría ser un poco más suave? Al escuchar esto, su respiración se volvió más intensa. Tranquilo, no te haré daño. Asentí, tenía sentido. Él tenía sus problemas, pero no podrían ser peores que haber trabajado 14 horas seguidas, ¿verdad? 5. Era comparable a la incomodidad de un turno de 14 horas. Me hundía en el colchón blando, un pequeño movimiento y él me devolvía al lugar. Oliver era como una piedra, impidiéndome moverme. Me sentía como una masa moldeable, adoptando formas extrañas, hasta que finalmente todo sería absorbido. Mientras divagaba, Oliver volvió a acercarse. No pude soportarlo y discretamente lo empujé un poco. Oliver se sorprendió, su expresión cambió de forma notable. Lo aparté rápidamente. ¿Podemos descansar un momento? Mi espalda no está bien. Está bien. Oliver me giró, pero no se detuvo. Así será un poco mejor. Yo, finalmente, tras descansar, me duché y me acurruqué en la cama, sin mover ni un dedo. Detrás de mí, Oliver rebuscaba en un cajón, sin que supiera qué buscaba. De repente sentí frío en la espalda, Oliver se acercó con algo frío. Me estremecí y lo aparté rápidamente. Jefe, es para ponerte ungüento. Hablaba con calma y su mirada era tranquila, lo que redujo mi desconfianza. Pero no me sentía cómodo dejando que el alfa me atendiera personalmente, ya había falsificado mi identidad y ahora él me cuidaba. Yo lo haré. Oliver apartó mi mano, déjamelo a mí. Al ver su determinación, cedí y lo ayudé a aplicar el ungüento. Te ayudo, aplícalo tú también. Tras un instante, el frío dio paso a un calor suave. La voz de Oliver llegó desde abajo, vamos de nuevo. 6. Cuando desperté, Oliver ya no estaba a mi lado. Olfateando el aroma de la comida desde el pasillo, me apresuré con cuidado hasta la mesa. El almuerzo ya estaba servido, cualquier plato que eligiera era un manjar que normalmente no podría pagar. Me senté de un salto, comiendo mientras revisaba mensajes de mi tío. Ethan, no dejes que se note, debes mostrar que te atrae su feromona. Al leer esto, sentí un leve dolor en el trasero. ¿Todos los días? Lo ideal es que sí, todos los días. Ese tipo es un alfa de calidad, su atracción para un omega es como el dinero para ti. Con esa comparación, podía entenderlo un poco. Por dinero, aguanta, solo un poco de disposición basta. De repente, la comida dejó de saberme bien. Oliver regresó antes de la cena, dejó su abrigo y bolso, y se quitó el reloj. Durante todo el tiempo, sus ojos no dejaban de mirarme. Cada bocado se volvía insípido bajo su mirada. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo iba a estar? Solo podía aparentar una expresión ligeramente tímida y reservada. Gracias, estoy bien. Oliver asintió y me sirvió comida con los palillos. Esa noche se preocupó por mi apetito, preguntando por mis preferencias. No le presté demasiada atención, solo noté que cuidaba de mi estómago.
pero su atención era constante, acompañaba todas las comidas, se interesaba por mi ánimo y traía pequeños regalos al volver del trabajo. Por un momento, me sentí como si estuviera enamorado de Oliver. Habían pasado varios días desde la última vez. Al ver su rostro frente a mí, recordé las instrucciones de mi tío. Acercarse al otro, eso es lo que significa atraer. Sin hacer gestos, le pregunté directamente, ¿continuamos esta noche? Al escucharme, Oliver contuvo la respiración un instante. Respondió con firmeza y rapidez, llevándose a la vez a mí y los platos. Bien, lo que resta, subamos y sigamos allí. 7. Probablemente Oliver tiene el temperamento de un perro, nunca había conocido a alguien tan insistente. Nada de mi cuerpo estaba a salvo, tanto que con solo ver su boca, me ponía en alerta. Cuando mis ojos empezaban a nublarse por el cansancio, pensaba en mi tío. Aunque había pasado los 50, aún conservaba cierto encanto. Comencé a pensar cuándo podría presentárselo a Oliver. Pero la idea se desvaneció rápidamente ante la insistencia de Oliver. Los días siguientes, cualquier mínimo gesto amistoso que mostrara, él inmediatamente me arrastraba de vuelta a la habitación. Era como un robot, trabajaba de día y de noche regresaba para seguir con su rutina. Gracias a la experiencia anterior, ahora controlaba su fuerza mucho mejor, ya no hubo incidentes como antes. Esto me dejó sin la excusa de un descanso por lesión laboral. Cuando finalmente conseguí un día libre, Oliver aún no me permitía dormir solo. Incluso con las luces apagadas, podía sentir su mirada ardiente pegada a mí, y sus manos inquietas rodeándome. Pasé la mitad de la noche con pesadillas bajo su vigilancia, aprovechando que se quedó dormido, me deslicé de su abrazo y me escondí bajo la cama. A la mañana siguiente, Oliver me despertó mordisqueándome. No sé cuándo me había sacado de mi escondite y me había devuelto a la cama. Oliver me sujetó de la mano y me recordó mordiendo mis labios, se acabó el tiempo de descanso. Tras 15 días y noches de esfuerzo, no pude soportarlo más y empujé su cuerpo que me mantenía abajo. En realidad soy Beta. El crujido de las tablas cesó, solo quedaba la respiración agitada de Oliver. Se incorporó, y su mirada se posó en mi mano. ¿Beta? Asentí frenéticamente. Soy Beta, no puedo tener hijos, perdón por haberte mentido. Al escuchar mi confesión, Oliver se excitó aún más. Levantó ligeramente el labio, tomó mi mano y la levantó sobre mi cabeza. Si eres Beta, entonces tendremos que esforzarnos aún más. 8. Oliver no estaba sorprendido ni enojado. Al contrario, mis palabras lo excitaban aún más. Me sostuvo hasta dejarme sin aliento antes de permitirme descansar, abrazándome en la posición original mientras dormíamos. A la mañana siguiente, envié un mensaje a mi tío explicando la situación. Después de un largo silencio, su respuesta apareció. Tal vez pensó que estabas bromeando. Relájate, Ethan, estás demasiado nervioso. Ya pagué la deuda, estoy buscando un nuevo lugar para alquilar y te avisaré cuando esté listo. Mi tío me envió una novela. Mira esto, puede servirte de aprendizaje. La historia era sobre un joven Omega que pasaba por experiencias similares a las mías, además de soportar a un alfa, ayudaba a las empleadas de la villa durante el día. Cada encuentro con el alfa era aterrador, y él intentaba evitarlo, pero el resultado siempre era el contrario al esperado. No pude sentir empatía por este joven Omega, después de sufrir tanto, al día siguiente se levantaba a limpiar la casa. Enfadado, cerré el libro y pedí a la empleada que trajera la comida del mediodía. Estar tanto tiempo en la cama aburría, y caminar demasiado me lastimaba la espalda. Después de pensarlo, abrí la puerta del despacho de Oliver, buscando algunos libros para leer. Su computadora estaba encendida, con varios archivos en idiomas extranjeros abiertos. Sin nada que hacer, comencé a traducirlos. Cuando uno se concentra, el tiempo pasa rápido. Al volver en mí, era de noche, la habitación estaba a oscuras y Oliver estaba parado a mi lado, esperando desde hacía rato. Disculpa, me levanté rápidamente, me aburría, así que traduje un poco. Oliver tomó el ratón y revisó los documentos en pantalla. Tras inspeccionarlos, su mirada mostró cierta aprobación. Estos 3 puntos tienen errores, el resto está correcto. Me explicó los detalles con paciencia. Su voz me hizo sentir un poco nostálgico, recordé a mi profesor de idiomas corrigiendo mis errores de pequeño. Después de la quiebra familiar, volví al país para estudiar y finalmente, por la situación familiar, ni siquiera pude ir a la universidad. ¿Has pensado en trabajar en mi empresa? El salario que te ofrezco será mejor que en cualquier otra empresa. Sentí cierta tentación. Mi nivel de secundaria hacía que mis solicitudes fueran descartadas al inicio, ni hablar de entrevistas. Pero si permanecía allí,
este engaño se descubriría. Entonces, no sería solo cuestión de pagar deudas. Temblando, cambié de tema. Creo que primero debo terminar lo que tengo que hacer, y después pensar en otras cosas. Como quieras. Oliver asintió, sin que supiera cuando me rodeó la cintura con su brazo. Vamos. 9. Oliver era tan intimidante que empecé a evitarlo, tratando de coincidir lo menos posible en comidas o descansos. Pero esto no funcionó. Incluso si me escondía en una habitación lejana, Oliver me encontraba durante la noche y me traía de vuelta, continuando con su insistencia. Al darme cuenta de que esta estrategia era inútil, intenté otra, fingir que sentía afecto por él para que se cansara de mí. Sin embargo, también falló. Al notar mi cercanía, Oliver no se fastidió, al contrario, sonreía más. Incluso me permitía sentarme en su regazo mientras trabajaba, hablando con sus subordinados como si yo fuera parte del equipo. Cada vez que intentaba levantarme, me volvía a colocar en su sitio. Tras varios intentos, percibí un cambio imposible de ignorar. La mirada de Oliver se volvía más intensa, haciéndome temblar. No pude evitar preguntarme si realmente una persona normal podría ganar tanto dinero. Incluso las máquinas necesitan descanso y mantenimiento, ¿verdad? Mientras reflexionaba, Oliver apagó la computadora y se preparaba para llevarme al dormitorio. Intenté detenerlo sujetando su mano. Oliver pareció malinterpretar mi gesto. ¿Quieres hacerlo aquí? Solo dudó un segundo, apartó los papeles del escritorio y se acercó. Si no te sientes cómodo, dímelo y regresamos al dormitorio. ¿No podía irme a casa? 10. Después de un mes, mi cuerpo y mi mente habían sido sometidos a un doble desgaste. Finalmente, no pude soportarlo más y saqué los resultados de los exámenes que mi tío había preparado. Oliver, al ver el informe, se quedó ligeramente sorprendido, pero luego esbozó una leve sonrisa. Déjame ver. Mientras Oliver revisaba el informe, el mayordomo estaba presente también. Primero lo hojeó rápidamente, luego frunció el ceño. Un asunto tan importante debería habérmelo comunicado antes. Salir solo es muy peligroso. Salí solo precisamente porque no quería que me vigilaran. El mayordomo aún me sujetaba con insistencia. Considero que, para la salud del niño, sería más seguro realizar un examen completo en un hospital más confiable. Ese mayordomo seguía siendo igual de irritante que el primer día que lo conocí, me daban ganas de morder. Oliver apoyó el dedo en la barbilla, como sopesando las palabras del mayordomo. En pocos segundos levantó la mirada y preguntó mi opinión. Al ver la sonrisa en el rostro de Oliver, me atreví un poco más. Me acerqué, tomé su manga y la sacudí ligeramente, bajando la voz. Hoy ya fui al hospital. No quiero volver, no me gusta ese olor. Está bien. Tras anunciarle esto, Oliver empezó a pasar más tiempo en casa. Casi siempre regresaba temprano al mediodía. Al final, comenzó a trabajar desde casa desde la mañana, sin salir ni un paso. Aunque era un poco molesto, Oliver me obedecía en todo. Su actitud me animó a aprovecharme un poco y tratarlo como si fuera un sirviente. Quiero esto. Está bien. No, mejor cambia de sabor. Tras varios días, no sentí culpa, al contrario, estar bajo su mirada constante me incomodaba bastante. Quiero salir a dar una vuelta y comprar algunas cosas que voy a necesitar. Está bien, iré contigo. No hace falta. Principalmente quería pasear solo. Oliver aceptó con entusiasmo, pero olvidó un detalle importante. Olvidó darme dinero. 11. No me atreví a pedírselo directamente, así que lo seguí con mi abrigo puesto. Cuando trabajaba, yo giraba a su alrededor, cuando iba al baño, le daba la dirección, incluso para beber agua tenía que seguirlo a la cocina. Al ver que no reaccionaba, saqué los bolsillos vacíos y los agitaba a los lados del abrigo. Esta vez, Oliver finalmente notó mi comportamiento inusual. Detuvo lo que estaba haciendo y me miró. ¿Quieres que te ayude con la ropa? Sonriendo, se acercó, se inclinó y acomodó mis bolsillos y la cremallera que no estaba cerrada. Listo. Cuando Oliver me miró, sus ojos brillaban pidiendo reconocimiento. Lo observé, dudando un momento. No, eso, para pagar. La sonrisa de Oliver se ensanchó. 12. Con la tarjeta de Oliver, empecé a salir de compras cada pocos días. Desde que anuncié el embarazo, Oliver no me tocó, se comportaba correctamente, apenas unas pocas veces. A mi insistencia, incluso se mudó al dormitorio de al lado. Yo dormía sola en la cama grande del dormitorio principal. Por la noche, como siempre, regresaba con varias bolsas del centro comercial. Tras ducharme, me tumbaba en la cama. Tal vez por el café de la tarde, estaba cansado físicamente pero mentalmente despierto,
sin poder dormir durante mucho tiempo. A la 1 de la madrugada, escuché un sonido nítido de puerta abriéndose. Mis pelos se erizaron, me quedé congelado en la cama sin moverme. Los pasos se acercaban, a través de la rendija de la cortina, vi su rostro. Era Oliver. Un alivio momentáneo llenó mi pecho, pero algo me parecía extraño. ¿Por qué Oliver venía tan tarde? ¿No sería por mis gastos excesivos? Moviéndose con cuidado, levantó un borde de la manta y me abrazó por detrás, dejando escapar un suspiro bajo. En ese momento, me alegré de ser beta. Si fuera omega, probablemente ya habría sido afectado por su feromona y mis intentos de fingir dormir se habrían descubierto. Pensé que todo terminaría ahí, pero Oliver, tras unos minutos, empezó a tirar suavemente de mi pijama. No se quedó solo en eso, desabrochó los botones. Cuando todo estuvo suelto, me acomodó de nuevo, cambiando mi postura rígida. Luego, se metió en la manta. 13. La idea de que podría vivir tranquila tras enterarme del embarazo resultó ser un error. Oliver tenía más deseos de lo que imaginaba. Al principio solo actuaba de noche, pensé que podría soportarlo. Pero con el tiempo, ni siquiera dejaba de tocarme mientras comía. Intenté apartarme del cucharón cerca de mi boca y zafarme de su abrazo. Cuanto más me movía, más fuerte me sujetaba. Entonces, percibí un cambio sutil y dejé de moverme. Si te mueves otra vez. Las puntas de las orejas de Oliver se enrojecieron, su respiración se volvió irregular, y su mirada me recorría completamente. No podía seguir así, debía salir corriendo. 14. Empecé a prestar atención al horario de trabajo de Oliver. Todos los días, entre las 9 y las 12 después del desayuno, era cuando más ocupado estaba, permanecía en su estudio durante ese tiempo. Incluso el entrometido mayordomo no subía a molestar en ese horario. Entre las 10 y las 12, las amas de casa de la villa generalmente estaban en la cocina preparando el almuerzo. Con el tiempo calculado, informé a mi tío y planeamos escapar el próximo martes. El día de la fuga, con las compras de lujo a la espalda, salté desde el borde del balcón del segundo piso, evitando las cámaras de vigilancia, y me metí de un salto en el triciclo destartalado que nos esperaba fuera de la villa. Al verme, mi tío arrojó el cigarrillo que tenía en la mano, giró el manillar y arrancó el vehículo. El lugar más peligroso se volvió el más seguro. Por eso, después de escapar, no elegí otra ciudad, sino un pequeño pueblo en la montaña. El transporte era deficiente y la ubicación, discreta. Según los locales, éramos los únicos forasteros que habían alquilado una vivienda en años. Así que me instalé tranquilo, planeando pasar varios años allí para mantenerme fuera del radar. El depósito entregado por Oliver ya estaba saldado, y la deuda restante no era mucha, suficiente para que mi tío y yo viviéramos sin preocupaciones durante unos años. Al pensar que mi tío prepararía cerdo estofado al mediodía, mis movimientos al limpiar se aceleraron un poco más. La vida continuó así durante más de 2 meses, grandes comidas diarias que hicieron que mi abdomen se abultara un poco. Después de limpiar los platos, me recosté en la cama, aburrido. Todo estaba bien allí, excepto que no había entretenimiento y a veces la señal de internet era débil. Intenté jugar un juego hace un tiempo, pero la mala conexión me impidió iniciar sesión varias veces. Saqué mi teléfono para intentarlo de nuevo. Esta vez, la conexión fue buena y seleccioné buscar partida. Durante la espera, apareció un mensaje del sistema. Personas que podrías conocer. Aunque decía eso, no reconocí a nadie. Pensé que jugar solo o con alguien más era lo mismo, así que invité a un jugador cualquiera. Aceptó la invitación casi al instante. Abrí el micrófono para hablar y coordinar estrategias. Oye, hermano, ¿qué rol juegas? Del otro lado no hablaba, pero escribía con cuidado y seriedad. Tras varias horas, inevitablemente desarrollé una amistad de confianza con este jugador, paciente, hábil y dispuesto a escucharme. Lo agregué como amigo, y los siguientes días siempre coordinamos partidas. Con el tiempo, le pedí su número para comunicarnos más fácil. No dudó en enviármelo. Al agregarlo, algo en su número me resultaba familiar, un rostro empezaba a aparecer vagamente en mi mente. Tras unos segundos de silencio, me atreví a preguntar. Disculpa, ¿te llamas? El otro envió un emoji sonriente y 2 letras que me estremecieron. Oliver. 15. Agregué al amigo en la mañana, al mediodía, Oliver me había atrapado y llevado de regreso. Durante el trayecto, el ambiente en el coche era tenso. Los 2 guardaespaldas alfa en los asientos delanteros palidecieron, no era difícil imaginar el poder de los feromonas de Oliver en ese momento. Una mampara semitransparente se levantó entre los asientos trasero y delantero, ya estaba nervioso, pero al verla, los pelos se me erizaron aún más.
Oliver me miró con la mirada más fría posible. ¿Por qué intentaste escapar? Te estuve buscando durante tanto tiempo. Te proporcioné alojamiento y comida, te di todo lo que querías. Oliver se detuvo, el aire alrededor quedó en silencio, no supe si estaba enojado o herido. Capté algo extraño en sus palabras, pero en ese momento no podía permitirme pensar demasiado. Lo miré, con valentía, dije. Solo estaba bromeando. Oliver soltó una risa. Esa noche, tras varias burlas y juegos, le pedía que fuera más suave. Su barbilla descansaba sobre mi hombro, mordía mi lóbulo de la oreja mientras hablaba. ¿Por qué lloras? Solo estoy bromeando contigo. 16. Tal vez por saber que había un niño en mi vientre, Oliver no me molestó demasiado y me llevó a bañarme. Después de poner en orden nuestra vida de esos meses, finalmente calmó su temperamento. En la bañera, tocó los callos de mis manos y preguntó, ¿de verdad no me recuerdas? Oliver me había hecho esa pregunta la primera vez que nos conocimos, pero busqué en mi memoria y no hallé ningún recuerdo relacionado con él. Al ver mi confusión, suspiró. ¿Recuerdas que de niño, tu familia arregló un compromiso para ti? Al mencionarlo, vagamente recordé a alguien así. Cuando tenía 8 años, mis padres trajeron a casa a un niño 4 años menor que yo y lo pusieron en mis brazos. Después, solía verlo en casa con frecuencia. Aunque hablaba poco, era guapo y de temperamento suave, nunca me molestaba jugar con él. Al familiarizarme, durante las vacaciones pedí a mis padres que lo invitaran a jugar a casa. Pero perdí contacto con Oliver en la secundaria. Ese año, nuestra familia quebró, la deuda externa ascendía a millones. Mis padres vendieron propiedades y me retiraron de la escuela en el extranjero para inscribirme en una escuela común. Aún así, quedaban deudas sin pagar. Mis padres trabajaron duro durante años y aún así quedaron deudas de cientos de miles. Hace algunos años fallecieron por enfermedad, y quedé solo. Tras perder contacto contigo, pedí a mi familia que te buscara. Lo intentaron mucho tiempo, pero solo dijeron que tu familia se había mudado y no se podía contactar. Luego supe que solo me dijeron eso, en realidad, cuando tu familia quebró, se desligaron de inmediato. Los ojos de Oliver se oscurecieron. Con toda la ayuda que recibiste de mis padres para llegar hasta aquí, lo siento, era demasiado joven, no podía ayudarte, dije. Él me abrazaba, gotas de agua caían por mis hombros, mezcladas con calor y humedad. Mi corazón se llenó de amargura, tristeza y un pequeño destello de alegría. Pasó mucho tiempo antes de que nos calmáramos. Giré en la bañera, y con cuidado, limpié el borde de los ojos enrojecidos de Oliver. Mientras lo hacía, algo no encajaba. Recordé que el compromiso que mis padres arreglaron era con un Omega, ¿verdad? 17. ¿No eres Omega? Preguntó Oliver. ¿Y tú no eres Alfa? Respondí. Mi sexo originalmente debía diferenciarse como Alfa, pero años de mala nutrición y trabajo excesivo hicieron que no se desarrollara en el momento adecuado, mis glándulas se atrofiaron, convirtiéndome en beta. A los 17 años me convertí en alfa, pero cuando fui al hospital me enteré de que el diagnóstico inicial había sido un error. En aquel entonces me dio lástima. Oliver mordió mis dedos, su mirada recorriendo mi cuerpo. Estaba pensando en cómo viviría un alfa con otro alfa, pero ahora ya no tengo ese problema. Al ver que Oliver comenzaba a acercarse de nuevo, le golpeé el pecho con un puño. Si quieres comunicarte conmigo, puedes hacerlo directamente. ¿Sabes que hay intermediarios que se llevan la comisión? Ese depósito se lo repartieron 20% a mi tío, pensarlo aún me duele en la cartera. Oliver frunció el ceño por el dolor y me frotó la mano. No podía contactarte. Me quedé en silencio. Es cierto, mi antiguo número era demasiado caro, y para ahorrar, todas las tarjetas de la familia habían cambiado. ¿Así que desde el principio sabías que era beta y que no podía tener hijos? Oliver pareció sorprendido un instante, luego puso la mano sobre mi vientre y lo frotó de manera incomprensible. Te convertiste en beta por causas externas, así que no es imposible. Intentémoslo de nuevo. 18. No podía vivir eternamente sin trabajar, como un insecto en la casa de Oliver. Después de pasar unos días pegado a él, empecé a buscar empleo. Mi tío, con el apoyo financiero de Oliver, abrió un taller de autos, el negocio iba bien, y varias veces me invitó a trabajar allí. Oliver notó mi vacilación y se acercó. ¿Quieres venir a mi empresa? Si iba ahora, mis colegas imaginarían 1000 cosas sobre mi relación con Oliver. Ya no era el joven heredero de antes, sin estatus ni educación, los rumores serían inevitables. Al ver que no respondía, Oliver sonrió, de alguna manera, sacó un folleto escolar para mí. ¿Qué tal si vuelves a estudiar? Me llamó la atención.
Pero yo, no te preocupes, ¿acaso no es normal que la empresa capacite a sus empleados? Oliver percibió mi preocupación. Lo único que necesitas hacer ahora es mejorar tus resultados. Me encantaría verte trabajar conmigo en el futuro. Te esperaré. Extra. Oliver me observaba más de cerca que antes, temiendo que escapara otra vez bajo su mirada. No pude soportarlo más y levanté la camisa para mostrarle mi pequeño vientre que había engordado recientemente. En realidad, aquel informe no te mentía, estoy a punto de dar a luz, así que no podemos dormir juntos últimamente. Hablé con seriedad, sin un ápice de broma. Oliver pareció intimidado, acariciándome mientras asentía. ¿Cuándo es la fecha? Di una fecha al azar. Dentro de una semana. Aún tengo que hacer reposo posparto, organízalo para mí. Oliver asintió a todo, y en los días siguientes no me tocó, mudándose obedientemente a la habitación de huéspedes. Pasaron unos días tranquilos, gracias a su recordatorio, recordé que hoy era la fecha. Por la noche, preocupado por un accidente, Oliver quiso dormir conmigo. Rechacé firmemente. No hace falta, puedo sola. Tras decirlo, cerré la puerta con llave y dormí tranquila hasta el amanecer. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, vi a Oliver sentado en el suelo, y recordé todo lo prometido la noche anterior. Al oírme, Oliver me miró. Se veía agotado, con ojeras pronunciadas, claramente no había dormido. ¿Despertaste? Dijo con una media sonrisa, tomando mi muñeca y llevándome hacia el interior. ¿Y el niño? Sonreí con otra expresión pura e inocente. Papá. Oliver sonrió también, rodeó mi cintura y me llevó dentro. No digas nada ahora, luego me dejarás escucharlo bien.